Llevo en Chad desde el año 1981. No es fácil decir en 10 minutos media vida. No es fácil. Voy a daros algunos flash. Y luego, bueno, si alguno quiere hacer más preguntas, allá vosotros. El lema de este año es Aquí estoy, envíame. Y yo voy a empezar a deciros que cómo yo me he decidido un día a dar el salto. De una manera muy particular, muy extraña, podríamos decir también. Cuando Dios quiere llamar a alguien o quiere entrar en la vida de alguien, se vale de muchas maneras. Yo trabajaba en una oficina cerca de donde está la sede de los misioneros combonianos en Arturo Soria. Y ustedes saben que ahí en la calle de Arturo Soria hay el Museo Africano. Y yo un día, saliendo del trabajo y paseando por allí, pues vi eso de que había una exposición, un museo y tal, y me dio curiosidad. Y fui a ver aquello. Y cuando entré por allí había un comboniano y me preguntó, dice, ¿tú quieres ser misionero? Digo, no, yo vengo a ver el museo. Y entonces pues vi aspectos de la cultura africana, historia, en fin, vi muchas cosas. Y aquello empezó como a darme vueltas en la cabeza y a darme cuenta, primero, que el mundo es muy grande. Que nosotros no creemos que el mundo se acaba aquí en Madrid o se acaba en España. No, el mundo es muy grande. Y muy rico también. Y poco a poco, pues aquello me daba tantas vueltas que no me dejaba en paz, si se puede decir así. Y ya digo que Dios se vale de muchas maneras para entrar en la vida de uno. Yo tenía una vida como ordenada, en el sentido de que pues yo tenía mi trabajo, tenía ya una perspectiva, en fin, y de pronto viene Dios y te cambia eso. O sea, te pone patas arriba, si se puede decir así, ¿no? Y bueno, pues poco a poco empecé a comentar con algunas personas, con el párroco de mi parroquia, etcétera. Yo le decía, digo, mira, yo nunca lo había pensado, pero me estoy planteando la posibilidad de ser misionero. ¿Tú qué piensas? Bueno, tal, me acompañó un tiempo, etcétera. Me presentó a los combonianos, en fin, poco a poco, hasta que un día decidí y di el salto. Pero esto lo digo para que veáis que es como un proceso, no es una cosa que se hace así, ¿no? Sino que requiere un cierto tiempo. He tenido la suerte de vivir en la iglesia más joven de África, que es el Chad. Cuando digo que es la iglesia más joven de África, quiero decir que es el primer misionero católico que puso el pie allí, fue el mes de marzo, el 29 de marzo de 1929. O sea, no tenemos 100 años todavía de iglesia. Y yo he conocido la primera generación de cristianos, lo cual es verdaderamente una suerte. Cuando yo llegué a África por primera vez, el provincial de allí me preguntó, ¿tú quieres ir al Chad? Porque en aquel entonces teníamos, la provincia comprendía el Chad y la República Centroafricana. Y llegábamos no al Chad, sino llegábamos a Bangui, a la República Centroafricana, porque en aquel entonces había una guerra civil en el Chad y no había la posibilidad de entrar al Chad por la capital, sino que había que entrar por la gatera, como si dijéramos, ¿no? Por el sur, por una carretera de caminos de aquellos, en coche. Entonces me preguntó, ¿tú quieres ir al Chad? Y yo digo, pues donde tú quieras, yo voy. O sea, yo no conozco nada, estoy abierto a lo que sea. No, es que te lo pregunto porque como es una situación un poco compleja, difícil, no todos lo aceptan. Y yo dije, no, de acuerdo, vamos. Y
y me mandaron a Chad. Y la primera experiencia que tengo del Chad fue que entrando, yo me vine con mi compañero de comunidad, dijéramos, que hoy es un obispo comuniano allí en Chad, se llama Miguel Ángel Sebastián. Íbamos los dos en un coche de estos pick-up desde Bangui, que son como 680 kilómetros hasta donde estábamos nosotros, y cuando cruzamos la frontera, en fin, llega un momento en que salimos del primer pueblo ya del Chad, de la primera ciudad, en medio de un bosque, mira por dónde, que pinchamos una rueda, el coche iba cargado, ¿no?, de cosas y tal, y entonces ¡bum! Entonces, ¿qué hacemos? Estábamos en medio del bosque, allí no había ni poblado ni nada. Entonces, Miguel Ángel me dice, bueno, tú quédate aquí porque tú ni hablas la lengua, ni sabes dónde estás, ni nada. Tú quédate aquí al lado del coche y yo me voy al primer pueblo a ver si encuentro ayuda, que alguien venga que nos preste, porque el gato se nos rompió, porque pesaba mucho lo que llevábamos detrás. Y bueno, yo me quedé allí solo en medio del bosque con el coche y con un poco de temor, porque sabes que cuando no conoces, pues todo te da un poco de temor, ¿no? Y se va Miguel Ángel allí a buscar a un poblado que podría estar a 7 kilómetros o así, a pie, claro. Y yo me quedo allí y llevaba yo como media hora ahí esperando solo, cuando de pronto vienen como 5 o 6 jóvenes que venían del campo, venían de trabajar, y me preguntan en un francés así un poco macarrónico, pero que yo entendía. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Digo, pues mira, yo lo explico, me he quedado sin el gato, se ha roto, el otro padre se ha ido a buscar ayuda y estamos esperando que venga a ver si nos ayuda. Ah, pero padre, esto lo podemos arreglar enseguida. Entre los 5 allá empezaron a hacer un agujero para poder levantar el coche, levantaron entre todos allá, no sé cómo hacían, pero eran todos chavales así, fuertes y tal. Levantaron, se quitó la rueda, pusieron la rueda de recambio, y cuando llega Miguel me dice, oye, ¿ya está puesta la rueda? Digo, sí, o sea que él venía con el gato, pero ya no hacía falta. Por decir, mi primera experiencia fue de ser ayudado. Un pueblo que no te conoce y que empieza a ayudarte. La primera experiencia que yo tengo del Chad. Gente que no te conoce y que se hace solidaria y se para y te echa una mano. Esa es la primera experiencia que yo tengo de los chadianos. Y claro que no la olvido, evidentemente. Digo que el Chad es la iglesia más joven de África. Cuando digo que es la iglesia más joven de África, quiere decir que yo he vivido de pasar de una iglesia donde todo el personal apostólico, digamos, éramos extranjeros, éramos todos, veníamos del Canadá, de Francia, de Italia, de España, de todas partes, menos del Chad, claro, porque el Chad estaba dando los primeros pasos, dijéramos, ¿no? Y yo he vivido y he visto cómo esta iglesia ha crecido, y hoy, por ejemplo, yo estoy en una diócesis donde yo soy el único blanco de la diócesis. Los otros son o sacerdotes diocesanos chadianos, o son... Luego también tenemos una suerte también. Somos 27 curas allá, de 14 nacionalidades. Allí tenemos personas que vienen, curas y monjas también, que vienen de la India, que vienen de Colombia, que vienen de México, que vienen de otras partes. O sea, ahí vivimos esta catolicidad de la Iglesia constantemente. O sea, cualquier reunión que tenemos en la diócesis, pues estamos todos ahí, cada uno de su padre y de su madre, como digo yo. Y es una cosa que es muy rica, por una parte,
pero que exige también un esfuerzo, porque son diferentes sensibilidades. No es lo mismo que una persona que viene de la India que una persona que viene de Ecuador o que viene de donde sea. Quiero decir, hay que tener en cuenta la historia de cada persona, la sensibilidad de cada persona y tratar de coordinar y de unificar todo eso. Pero eso yo creo que es importante, el darse cuenta que somos iglesia y a pesar de nuestras diferencias y con nuestras diferencias. O sea que no es porque seamos distintos que no somos iglesia, al contrario. Decía yo que es una suerte el haber vivido en una iglesia joven. He conocido los primeros cristianos, dijéramos, de la diócesis donde yo empecé, y seguramente habréis oído muchas veces que nosotros los misioneros decimos que vamos a anunciar a Jesucristo, que vamos a ayudar, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, y al final son más las cosas que recibimos o las ayudas que recibimos que lo que damos. Eso lo habréis oído muchas veces. Yo os decía hace un rato que yo llegué en un momento un poco particular, porque estaba la guerra civil, y hubo un momento en que la guerra civil se hizo más fuerte, más difícil, y la gente del pueblo donde yo vivía pues tuvo que huir al bosque porque si se quedaba en el pueblo los mataban. Y solo nos quedamos los padres y las hermanas que estábamos allí, pero confinados. O sea, nosotros ahora aquí hemos tenido la experiencia de estar confinados por lo del virus, pero nosotros, el virus que teníamos allí en ese momento llevaban armas y llevaban metralletas y es otro tipo de virus. No podíamos salir de casa, estábamos casi como si dijéramos en prisión en nuestra casa, pero no podíamos salir. Estaban los soldados del norte, que eran todos de una etnia del norte, musulmanes o lo que fuera, y nos tienen ahí bloqueados, ¿no? Y hubo un momento en que yo me preguntaba, digo, bueno, ¿y yo para qué he venido al chat? Si estoy aquí bloqueado y no puedo ver a mi gente y estoy aquí como en prisión, ¿qué sentido tiene que yo me quede aquí encerrado? Y por la noche, siempre tenía que ser de noche porque era cuando estábamos menos vigilados, venían a veces algunos cristianos, nos traían algo de comer, nos traían un pollo, nos traían lo que fuera para sobrevivir allí en ese tiempo difícil, ¿no? Otro aspecto de la solidaridad, ¿no? Estos cristianos que están sufriendo, pero que te mantienen, entre comillas, o sea, porque tú no puedes ni salir, ni entrar, ni nada, ¿no? Y entonces yo, con un amigo que tenía yo allí, un catequista que ha muerto hace un mes solamente, que yo apreciaba mucho, se llamaba Mate Bey. Pues yo le comentaba y me compartía con él, le decía, digo, fíjate, yo estoy un poco en crisis porque no entiendo qué sentido tiene el estar aquí si no puedo estar con vosotros. Yo me gustaría salir de aquí e irme con vosotros al bosque. Y él me dice, no vengas al bosque porque allí te van a picar los mosquitos, allí te vas a poner enfermo enseguida y te vas a tener que ir por enfermedad. A nosotros nos interesa que tú estés bien, porque en tanto que tú estés aquí, la gente va a ser menos fuerte, nos va a tratar con menos severidad, dijéramos. Y esto os lo cuento para que veáis que a veces el sentido de nuestra presencia te la dicen ellos, no la descubres tú. Tanto es así que
Este mismo catequista, que os digo que hace un mes que ha muerto el pobre ya era mayor, él me decía, dice, bueno, antes éramos hermanos en Cristo, dice, ahora somos más todavía, somos hermanos en el sufrimiento, en el sentido que hemos vivido la misma experiencia dolorosa de la guerra, del estar aislados, del estar vigilados, del estar prisioneros, toda esta cosa, y lo hemos compartido en el sentido de sentirnos unidos a pesar de que cada uno estábamos en donde estábamos, ¿no? Y esto yo nunca lo he olvidado tampoco. El vivir en una iglesia joven tiene esta ventaja, y es que no hay una tradición que te obliga a seguir una serie de aspectos o una serie de cosas que se han hecho siempre y es difícil cambiar, sino que puedes, dijéramos, con creatividad, pues crear una serie de actividades que pueden ayudar a que el Evangelio pues crezca de una manera como más rápida, si se puede decir, ¿no? Y puedo deciros que, para que veáis, pongo solo algunos ejemplos, para que veáis. Yo siempre digo, cuando vengo aquí de vacaciones o lo que sea, siempre me pregunto, ¿y tú qué haces? La palabra hacer, ¿no? ¿Tú qué haces en el chat? Y yo siempre respondo, yo lo que hago es vivir con la gente. O sea, lo importante no es hacer cosas, sino vivir con ellos. Eso es lo fundamental, lo primero. Compartir tu vida con la suya. Y como os he dicho al principio, desde el primer momento ya me di cuenta que esta gente son generosas. Ellos tienen una visión de la vida que ellos dicen, el extranjero es enviado de Dios. Y por tanto hay que tratarlo bien, porque es una palabra que puede venirnos de Dios cuando ellos hablan. Esto es su tradición. O sea, yo no hablo todavía del aspecto cristiano, hablo de su tradición a ellos. Y eso explica que tú eres extranjero, no te conocen, pero te tratan de la mejor manera que tú no te puedas ni imaginar. Cuando yo visitaba los poblados, es evidente que aquel día se comía pollo en la casa, pero no es que todos los días coman pollo, es que ese día matan el pollo porque ha venido el misionero, el padre, a visitarlos y a vivir con ellos un tiempo, y se comparte la comida, se come todos juntos, para ellos es importante el sentido de comunión, de estar unidos en la comida, eso es muy importante. A la hora de dormir, la persona te acoge en su casa y te deja su cama, y él se va a dormir en una estera en otra parte, que tú no sabes dónde es. Quiero decir que te ofrecen lo mejor que tienen, aunque sea poco. Y eso pues te deja con la boca abierta, ¿no? Porque nosotros siempre pensamos que somos extraordinarios porque traemos esto, traemos aquello, hacemos una cosa, y ellos con una sencillez que te deja un poco así como muy sin palabras, pues te ofrecen lo mejor que tienen, pero no es que te lo restriegan así como diciendo, fíjate qué majos somos, no, es que les sale así, natural. Y creo que otra cosa que puedo deciros también, ya digo que hablo como con flashes, ¿no? Yo he descubierto mejor a Jesús gracias a ellos. Quiero decir que compartiendo el Evangelio con ellos, ellos mismos te hablan y te muestran aspectos que si yo no hubiera estado en el chat nunca lo hubiera descubierto. Y os pongo un ejemplo. En el Evangelio de San Juan hay un momento en la vida de Jesús que
Él, hablando de, es el capítulo 16, hablando del pan de vida, quien no come del pan no vivirá eternamente, etc. Y el Evangelio nos dice, algunos de los que le seguían empezaron a abandonarle. Y Jesús le dice a los apóstoles, bueno, pues ¿y vosotros qué queréis iros también? Y sabemos que Pedro le dice, ¿dónde iríamos nosotros si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, pues un catequista me dice un día, ¿sabes, padre? Jesús nos da palabras muy difíciles de poner en práctica, como por ejemplo amar a los enemigos. Y allí los enemigos suelen llevar turbante y suelen tener armas, ¿no? Es muy difícil eso de amar a los enemigos, ¿no? Y muchos se piensan que es imposible de cumplir eso. Y por eso que a veces pues le abandonan. Pero lo curioso es que Jesús no cambia su palabra. No es que Jesús la haga más fácil, sino que Jesús dice, esto es lo que hay. Y yo me doy cuenta, digo, ¿qué manera más fácil y más directa de explicar esta parte del Evangelio de Juan? Hay que amar a los enemigos, aunque aparentemente nos parezca imposible, pero Jesús nos pide eso. Hablábamos de la solidaridad con las iglesias, el tema del Domum, ¿verdad? Hace solamente unos meses hemos tenido la alegría en la diócesis de Dová, donde estoy yo, de recibir la Biblia en lengua gambay. O sea, imaginaros que hasta ahora no teníamos la Biblia, teníamos el Evangelio, teníamos algunas partes, leccionarios, pero no teníamos la Biblia completa. Pues hemos recibido la Biblia en lengua gambay. ¿Y cómo ha sido posible esta Biblia en gambay? Bueno, pues ha sido posible, primero evidentemente ha habido personas que durante años han traducido, han corregido, han hecho todo un trabajo de Biblia impresionante, pero el esfuerzo último, dijéramos, financiero, que supone la impresión, que supone el transporte, ha sido gracias a una iglesia de Corea del Sur. Un obispo de Corea del Sur se ha puesto de acuerdo con nuestro obispo y ha decidido de ayudar a la iglesia de Dová financiando esta Biblia impresa allí en Seúl y mandándola por barco hasta que llegó allí. Pero esto os lo explico para que veáis qué quiere decir la solidaridad entre iglesias. Quiere decir que hoy disponemos de la palabra de Dios en lengua gambay gracias a cristianos de Corea del Sur. O sea, ¿qué más lejos del Chad que Corea del Sur? Y sin embargo, hemos recibido y nos sentimos verdaderamente dichosos de sentirnos de la misma familia de estos cristianos que nos han hecho posible que los cristianos del Chad puedan recibir la palabra de Dios en su lengua. Es extraordinario y es maravilloso. Aspectos, no sé si tengo mucho tiempo, algún aspecto de la diócesis donde yo estoy. Allí tenemos un hospital diocesano, que depende de la diócesis, donde trabajan las misioneras combonianas. Hay 4 centros sanitarios en diferentes pueblos que funcionan algunas veces casi como hospitales, porque están lejos del hospital y entonces pues también son hermanas de diferentes congregaciones que se ocupan. Pero os cuento esto de los hospitales y de la salud y tal, porque en la ciudad de Dová hay hospital público, pero que funciona como Dios le da a entender, que decimos aquí, ¿no? O sea, que no
no hay medicinas suficientes, no hay esto, no hay tal maquinaria, no falta lo otro. O sea, la gente, si quiere ser curada de una manera como entendemos que debe ser, va al hospital de la diócesis porque es el sitio donde saben que si hay que hacer alguna intervención, si hay que hacer un análisis, si hay que hacer esto o aquello, allí se lo van a hacer. Y es impresionante de ver que allí pues vienen todos, vienen musulmanes, vienen protestantes, vienen gente de todo, no es que solo van los cristianos, para entendernos, ¿no? Que la iglesia es abierta como cuando si hacemos un pozo en un pueblo, no es para los cristianos. Me están diciendo que hablo mucho, así que me callo.